¿Qué más? ¿Quién opina? Vamos a tratar de todos participar para que sea un encuentro ameno, más ameno. Puede ser también el sistema de salud. También podría ser. Muy bien, entonces esas son las macroestructuras, entendido por ahí. Pero adicional de las microestructuras, de las macroestructuras, de la estructura institucional, de la estructura racional, los sociólogos modernos también difieren en otros tipos y distinguen otros tipos de estructuras. ¿Cuál es? La estructura normativa, que se relaciona, como les digo, y se articula con las ya mencionadas. Ellas se van interponiendo y una va mejorando la definición, pero al mismo tiempo están todas articuladas. Entonces, una de las estructuras normativas es el patrón de relaciones en una estructura dada entre normas y modos de operación, personas de diferentes posiciones sociales. ¿Qué puede ser eso? Otra vez volvemos a repetir el mismo ejemplo, las empresas. Somos de diferentes estructuras sociales, pero tenemos que relacionarnos en algún momento dado y cumplir con unas normas y un patrón de culturas que se generan en el ámbito laboral. Hay unas estructuras ideales, son los mismos patrones, pero entre creencias y puntos de vista de personas diferentes posiciones sociales. ¿Cuáles serían ejemplos de estructuras ideales? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creerían de estructuras ideales? Son patrones de relaciones entre personas, individuos, pero ahí ya lo que van a hacer es creencias y puntos de vista. Aparte de la política, ¿qué otro ejemplo se les ocurre? Porque los partidos La políticos se religión. relacionan la religión, muy bien. En la religión nosotros generamos, las religiones generan unas sociedades donde a veces nos relacionamos con otros tipos de religiones y obviamente partimos de puntos de vista diferentes, tenemos ideales diferentes, pero son creencias y puntos de vista de personas que nos estamos relacionando, ¿sí? Estructuras de interés, los mismos patrones, pero ahora son entre metas y deseos por persona. Es lo mismo, patrón de relaciones de unas estructuras entre metas y deseos de personas de diferentes posiciones sociales. ¿Cuáles serían? Hay una muy básica en ese ejemplo, estructuras de interés. Un ejemplo de estructura de interés. ¿Cuál sería estructura de interés? Son patrones que se realizan, ¿sí? Pero ya abarcando intereses personales o metas o deseos de personas que se relacionan entre sí. ¿Cuál sería esa? Estructura de interés. Está muy fácil. Interés. Vamos a participar los chicos que no han participado por el chat. Vamos. En ese ejemplo pueden ser cuando estamos en la universidad. Cada uno va, se socializa con otros individuos, nos relacionamos con otros individuos, interactuamos, compartimos y cada uno tiene su patrón y hace parte de una estructura, pero que tengo metas y deseos y que son diferentes a la estructura social a la que me acompaña, ¿sí? Esa puede ser la universidad. Tengo unos deseos, me relaciono con personas que tienen diferentes metas a mí y diferentes deseos de salir adelante. O sea, cada uno tiene su deseo y su futuro programado, pero pues nos estamos relacionando en un contexto dado. Entonces, adicional a eso se encuentra también otra estructura que es la de interacción, que son formas de comunicación que se dan entre los individuos. O sea, es normal igual que la estructura relacional. Ahora, adicional a esos que ya nombré, los sociólogos también, los modernos, diferencian en algunas estructuras. Ellos ya, pues mencionamos las de relaciones, que son familias, de comunicación, estructuras de comunicación, que son los que pasa por la información, estructuras sociométricas, que son las estructuras sociométricas, que son las que generan la simpatía, antipatía e indiferencia, ¿sí? Y tenemos, con eso cerramos las estructuras que sean dentro de la sociología. Entonces, sabemos que en la sociología se generan, la idea es estudiar el comportamiento de los individuos y para poder conocer el comportamiento de los individuos, pues debemos
conocer cómo se generan las estructuras dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a permitir explicar esas relaciones de personas sistemáticas que vinculan a miembros. Entonces, es muy importante conocer qué son las estructuras sociales y cómo se identifican esas estructuras sociales. Ahora, se utilizan en la sociología, un momento, en la sociología pues se utiliza como en algunas otras ciencias y como es una ciencia pues el método científico en la sociología. ¿Para qué se utiliza el método científico? Pues para poder analizar los datos y formar teorías sobre lo que es la sociedad, ¿sí? Fenómenos sociales. Entonces, como la sociología es una ciencia que estamos estudiando el comportamiento y la relación de individuos y miembros de sociedades, pues utilizamos el método de investigación, que es el método científico para analizar datos común y corriente como alguna otra ciencia y formular teorías que se puedan refutar también sobre los fenómenos que se dan dentro de las sociedades. Entonces, hay áreas de estudio que tiene la sociología. Es una amplia gama y pues la vamos a estudiar. Entonces, estamos por el momento en la introducción que es de la sociología, áreas de estudio, cómo se relacionan, las características. Entonces, ¿qué podemos estudiar dentro de la sociología? ¿Qué podemos estudiar dentro de la sociología? Dentro de la sociología nosotros podemos estudiar, como vamos a estudiar el comportamiento de los individuos, vamos a estudiar la estratificación social. ¿Sí? Un momentico. Se me corrió acá sí. Vamos a estudiar la estratificación social, cómo se dan los estratos en la sociedad, por qué se genera dentro de la sociedad una desigualdad, por cómo es el comportamiento del poder en la sociedad, cómo se genera la cultura, la educación, el cambio social, la pobreza, porque la idea es generar, estudiar la sociología, el comportamiento de los individuos, pero para generar una mejoría dentro de esa sociedad. Siempre hay que buscar el fin. El fin último de la ciencia es el bienestar de la sociedad. ¿Listo? Buscar soluciones a los problemas sociales o fenómenos sociales. Entonces, ¿qué es la importancia de la sociología? Pues poder comprender la sociedad, cómo se articula la sociedad, cómo funciona la sociedad, cómo se comporta la sociedad para mejorar esa misma sociedad en la que nosotros vivimos. Identificar, ¿qué vamos a identificar? Los problemas sociales en los que todos los días nos enfrentamos y qué proponer una solución, así como fomentar la conciencia crítica de cada uno de los individuos que hace parte de la sociedad para que tenga una participación ciudadana, porque dentro de la sociedad o los efectos negativos que se dan dentro de la sociedad, viene articulado el papel del Estado. Entonces, generar una conciencia crítica ante las personas para que haya una participación ciudadana en todos los aspectos que se puedan dar, ¿vale? Entonces vamos a ver una línea en el tiempo, lo que es el origen de la sociología. ¿Cuál es el origen de la sociología? Entonces empezamos que la sociología surge por allá en el siglo XIX. ¿Cómo? Pues es una disciplina primero que todo académica, pero los orígenes se remontan a la antigüedad. Entonces vamos a Grecia antigua. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Por qué es importante estudiar el origen de todo esto? Porque nosotros específicamente debemos conocer cómo se genera el contexto filosófico en el que surge la ciencia. Entonces, primero empezamos con el surgimiento de la sociología. Entonces, vámonos a la antigua Grecia, donde está por allá Platón y Aristóteles. Ellos primero generan la sociología porque empiezan a hacer una organización social y política en las sociedades. Luego nos remontamos a la Edad Media con otros filósofos donde empiezan a decir y a generar una cohesión de las creencias heredadas de la filosofía clásica y los dogmas del cristianismo. O sea, ellos empiezan a generar una articulación entre esas creencias heredadas
por historia y la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo. Entonces empiezan a relacionar el comportamiento de las sociedades relacionando. ¿Qué quiere decir la filosofía clásica? Pues obviamente el pensamiento se da por la razón. Luego en el cristianismo empieza a haber otro tipo de pensamiento, articula las dos y genera un estudio de la sociología de la sociedad a través de ese punto de partida, ¿sí? Entonces, ¿qué buscaba la filosofía clásica como tal? Pues el conocimiento a través de la razón y de la lógica. Y lo articula con el cristianismo. Adicional a eso, luego surge otro, por allá en el 14 siglo, en el siglo XIV, se considera pues uno de los principios de estudio sociológico. Primero era una disciplina académica, luego surge un estudio sociológico un poco complejo, generando como contribuciones a lo que es la obra de la sociología, ¿sí? Entonces ya luego no surge como una disciplina académica, sino que se remonta ya al término de lo que es la sociología como ciencia y se empieza a estudiar ya como un saber político que nos permite a nosotros comprender las relaciones sociales. Primero comprender esas relaciones sociales para conocer los problemas sociales que se generan, los fenómenos que se observan en la sociedad y generar soluciones. ¿Listo? Y ya por último, la sociología nace como una disciplina a raíz del pensamiento positivista en el siglo XIX. Entonces, ¿qué se generó con el pensamiento positivismo? Pues surgió en Francia y lo que nos buscaba como tal era que la ciencia se constituyera distinta a la religión, estuviera separada de la religión, estuviera separada de la política, del arte, de la teología. Entonces, el positivismo se basaba en la idea de que los sucesos sociales podían ser analizados objetivamente. Estamos analizando un problema social porque estamos observando y no relacionarlo con la religión, que probablemente era algo más espiritual, podría decirse, no con la política, fuera del arte, fuera de la teología, sino que se basara específicamente en los sucesos observados, ¿sí? Objetivamente. Entonces, hay tres perspectivas de la sociología que las vamos a abarcar. Sociología clásica, surge en cuanto a la sociedad industrial. Esa es la primera sociología que se empieza a estudiar. Luego, pues se enfoca más que todo en el estudio de qué, de las civilizaciones pequeñas. Entonces, cómo se complementa con las unidades más pequeñas. Esa es como la sociología clásica, ¿sí? Se empieza a estudiar el comportamiento de esas civilizaciones. Pero obviamente, ¿por qué se caracteriza esta sociología clásica? Porque se empieza a ver un cambio social. ¿En qué? Que se deriva, en ese momento está pasando la revolución industrial. Entonces, empieza a haber una revolución a través de los cambios generados en ese aspecto y empieza a generarse un foco en las civilizaciones y obviamente en la preeminencia de la estructura sobre lo social. En este caso pasamos a la sociología crítica. En la sociología crítica vamos a definir es una postura más teórica de lo que es la sociología, ¿sí? Algo que contraste radicalmente con las posiciones de la sociología clásica. Entonces ya empezamos a analizar un poco la sociología, algo más crítico, que ya me va a empezar a cuestionar fenómenos sociales, a generar una propia visión. Es una perspectiva que integra varias dimensiones. ¿Cuáles? Descriptivas, vamos a describir el fenómeno social, vamos a generar normativas, prácticas para poder analizar la sociedad. Entonces se empieza a proponer formas de una transformación social. Esa es la sociología crítica. Y por último, finalizamos con lo que es la sociología accionalista, que es la relación fundamental entre el hombre y hombre. Y se empieza a estudiar este tema, que es decir, una sociedad de comunicación. Como la sociología es tan grande, pues nosotros vamos a estudiarla, cómo esta sociología se relaciona con otras ciencias, ¿sí? Se relaciona con la antropología, con la economía, con la sociología, con la historia, con la ética. Entonces, ¿cómo se relaciona con la antropología?
¿Qué es la antropología? Pues para estudiar las interacciones sociales, cómo las personas se comportan entre sí o cómo se construyen las instituciones, pues vamos a generar un estudio y un análisis entre la ciencia sociología con otras ciencias. Entonces tenemos antropología con sociología. ¿Cómo la relacionamos? ¿Qué estudia la antropología? La antropología vamos a suponer que estudia el ser humano. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo evoluciona y su evolución física del ser humano? ¿Sí? Esa es la antropología. Entonces, ¿por qué se relacionan? Porque las dos tratan de estudiar al ser humano, primero sus sociedades y la otra sus culturas. Por eso se relaciona la antropología con la sociología. La antropología pone de foco al hombre. Vamos a estudiar las culturas del hombre, relaciones culturales del mismo grupo social. En cambio, la sociología también vamos a estudiar al hombre, pero específicamente no su cultura, sino sus sociedades. Por eso se relaciona con la antropología. También se relaciona o cuáles son las perspectivas de la antropología. Pues que obviamente la antropología se basa en el estudio de la evolución humana, sus orígenes, su comportamiento, su diversidad, su cultura, su biología, su cultura biológica. Entonces, obviamente son temas más culturales del grupo social del hombre como tal. Y en la sociología lo que se basa es en el estudio de las relaciones sociales de un grupo social o de los seres humanos. El ser humano está inmerso dentro de un grupo social. Entonces, por eso relacionamos a la antropología con la sociología. Entonces, un ejemplo en esta relación de antropología y sociología. Los sociólogos pueden aprovechar los conocimientos culturales adquiridos, ¿sí? Por los antropólogos. Entonces podemos comprender más fácilmente los problemas sociales porque vamos a aprovechar los conocimientos o las culturas que tiene cada individuo que hace parte de la sociedad. Y los de la antropología se benefician de las perspectivas macroeconómicas de los sociólogos. ¿Para qué? Para poder analizar la estructura o las culturas de las culturas humanas. Entonces, el sociólogo estudia las relaciones sociales y los antropólogos las relaciones culturales ¿de qué? Del mismo grupo social. Por eso lo relacionamos la antropología con la sociología. Otra ciencia con la que la podemos relacionar es con la economía. ¿Por qué? Porque vamos a analizar, la economía lo que hace es analizar la distribución de la riqueza. ¿Qué es la economía? Es la ciencia que estudia cómo se asignan los recursos que están limitados de manera eficiente para buscar el bienestar de la sociedad. Entonces vamos a analizar específicamente la distribución de la riqueza. ¿Qué hacen los de la sociología? Vamos a estudiar el entorno social en el que vive el individuo. Entonces, en la sociología económica nosotros para poder estudiar y asignar los recursos de manera eficiente, nosotros debemos que estudiar el comportamiento y la interacción de los individuos. ¿Por qué las personas eligen una cosa y por qué no otra? ¿Por qué ellos se relacionan entre sí? Por eso está la sociología económica. Entonces, es el efecto de la sociedad en la economía y la incidencia de la economía en la sociedad. ¿Qué dice? La sociología económica lo que hace es analizar los procesos de producción, distribución y consumo de los productos y servicios. ¿Por qué? Porque debemos asignar de manera eficiente todos los recursos limitados, pero para eso nosotros debemos estudiar al individuo en la sociedad en la que se encuentra para conocer sus preferencias, para conocer sus decisiones y por qué toman esas decisiones, cómo él se relaciona con otros individuos para comprar un bien o un servicio. ¿Sí? Entonces, lo que hace más que todo es centrar los procesos sociales de los intercambios económicos y por eso lo relacionamos con la economía. ¿Listo? Hay otra ciencia con la que se relaciona la sociología. ¿Cuál es? La geografía. ¿Por qué? La geografía lo que hace es estudiar cómo ocurren los fenómenos, comprende los aspectos espaciales. Entonces, se estudia y son relacionadas a través de la geografía social. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a estudiar la distribución de la pobreza, la riqueza en un territorio. Entonces, nosotros debemos
estudiar específicamente estos problemas sociales en en un límite geográfico específico para generar un análisis más eficiente. ¿Qué son los movimientos migratorios? ¿Por qué sean los movimientos migratorios? Estamos estudiando las sociedades que migran. ¿Y dónde se dan esos movimientos migratorios? Por eso se relaciona con la geografía. Son procesos de cambio social. Entonces, dentro de eso también lo podemos relacionar con la historia. Estudia la historia, estudia el pasado de las sociedades. Y es importante conocer el pasado de las sociedades para generar el comportamiento entre ellos, ¿sí? Entonces, interés comprender el curso de la historia y los procesos sociales. ¿Para qué? Porque las sociedades se desarrollan a través de la historia. Y por último, vamos a abarcar acá el de la ética. ¿Cómo se relaciona con la ética? ¿Por qué? Porque la ética analiza las costumbres, la religión y la moral, y pues obviamente relaciona todas esas costumbres con la sociedad y los comportamientos de los individuos en la sociedad. Listo, chicos. Entonces, en este caso vamos a dejar hasta acá, hasta esta parte del tema. Vamos a terminar el próximo encuentro, tratar de que ingresemos en punto a la clase para poder iniciar lo más pronto posible y poder abarcar los temas. Hay inconvenientes todavía con Microsoft Teams, no he podido subirles acá los archivos, se los voy a enviar por WhatsApp, pero creo que voy a crear una en la plataforma Classroom para poder subirle los talleres y que ustedes puedan hacer las entregas por ahí. No sé si tengan alguna duda, inquietud acerca de toda la información que se dio en el momento. O todo claro. Todo claro, profe. Listo, chicos. Entonces vamos a dejar hasta acá y espero que tengan un excelente fin de semana, una excelente fecha, amor y amistad y que la pasen súper bien. Espero que se encuentren bien, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Dale, Luego. hasta luego. Gracias. Hasta luego.